Continuamos con las intervenciones de temas diversos. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara hasta por 2 minutos para hablar sobre el tema del apoyo al sector cañero. Adelante, senador. Tratar de ajustarme. Bueno, aunque yo hice una propuesta de obvia y urgente resolución, hay que reconocer que los campesinos, que son lo mejor de México, se han adelantado inclusive a lo que pudiéramos hacer del Senado para pronunciarnos al día de hoy, pero sí hay tareas. Miren por qué. Porque los retos del sector cañero siguen siendo retos del cambio climático que hacen necesaria la implementación de inversión para aumentar la productividad del campo. Necesitamos innovación del campo. Persiste el ingreso de azúcar vía el contrabando técnico, principalmente a través de mezclas alimenticias, lo que incrementa la oferta interna. Y los ingenios han buscado colocar el excedente en el mercado mundial. Al ritmo de exportaciones no ha sido suficiente para equilibrar la oferta. Campañas contra el consumo de azúcar han llevado a la reformulación de productos que ahora emplean edulcorantes no calóricos, lo que ha reducido el consumo nacional de azúcar. Nosotros lo que necesitamos es incrementar este consumo nacional y ante esto los productores de caña, los cañeros han enfrentado caídas en sus ingresos y se teme que algunos puedan entrar en cartera vencida. Y si los precios continúan presionados por una combinación de altos inventarios y menor consumo interno y un exceso de oferta, de las exportaciones aún no se logra absorber con la rapidez necesaria. Por eso es tan importante la innovación y por eso qué bueno que los campesinos, aparte de que podamos felicitar y respaldar las medidas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger al sector cañero, hoy campesinos cañeros de Veracruz y de otros estados, voy a culminar, han logrado un acuerdo con la SADER, ya levantaron su movimiento, nos han informado, para lograr un acuerdo que permite un rescate económico de apoyo a los productores cañeros de 300 pesos por tonelada. Está firmada una minuta, tienen que lograrlo, cuando menos para los pequeños productores. Son varios puntos de la minuta lograda, pero yo quiero insistir en que la reconversión de cepas en un programa de apoyo y financiamiento para Veracruz y Michoacán es muy importante en esto de la innovación del campo y obviamente estemos pendientes, y con esto concluyo, a que la mesa de trabajo que seguirá trabajando a partir del próximo miércoles 19 de noviembre a las 3 de la tarde para concretar este plan de acción al sector que representará la Comisión de Productores que culminaron su movilización hoy. Sabemos que las condiciones para los pequeños productores son más difíciles porque los accesos al crédito cuando tienes menos de 10 hectáreas casi son imposibles, porque tienen que ver con los seguros que tampoco llegan. Entonces, pues es una situación que tenemos que hacer el esfuerzo de dar seguimiento y por eso el punto de acuerdo que proponíamos tendrá que ser en la práctica el exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Economía para que implementen este programa integral de apoyo al sector cañero de nuestro país con el objetivo de erradicar distorsiones de mercado, impulsar el desarrollo de la caña y mejorar las condiciones laborales de las personas que se dedican al campo. Vivan los campesinos, vivan los cañeros y este Senado que se ponga las pilas para estar al pendiente de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la voz la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Tiene el uso de la voz, senadora, hasta por 2 minutos.
Adelante. Con la venia de la presidencia, y creo que hay un pequeño error porque debería ser de la diabetes, pero tal vez, no sé, una disculpa a la mesa. Adelante, senadora. Gracias. Sí, yo sé que suscribí una efeméride para gracias. ese tema también de la ciencia y la paz, pero en esta ocasión quisiera atender este tema de la diabetes. Adelante. Compañeras y compañeros, el día de hoy hago uso de la tribuna como una persona que padece diabetes. Fui diagnosticada muy joven y desde hace 20 años he aprendido a vivir con esta enfermedad, lo que ha dado a mi vida otro significado al cuidado de mi salud. Es importante para mí traer la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes ante el Pleno para visibilizar la importancia de esta efeméride, la cual se estableció en el año de 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, quienes tomaron el 14 de noviembre a propósito del nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina en 1922. Y este día se oficializó hasta el 20 de diciembre del 2006 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Conmemorar este día debe ser a partir de dos enfoques. En primer lugar, darle la importancia que tiene esta enfermedad en la salud pública mundial, porque de acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de la Diabetes, 1 de cada 9 habitantes en el mundo tienen este padecimiento y además deben saber que esta es la cuarta causa de muerte en Latinoamérica. En segundo lugar, debemos crear conciencia sobre la prevención y control de la enfermedad, promover el acceso a la atención médica, fortalecer estrategias para reducir las complicaciones y muerte por causas de la diabetes. Este año, la Federación Internacional de la Diabetes centra la conmemoración en el bienestar de las diabéticas y diabéticos en el lugar de trabajo para evitar que sean discriminados por causa del estigma que ocasiona la enfermedad, ya que ello provoca muchas veces la exclusión de las personas. Debemos caminar hacia el llamado que se hace en este Día Mundial de la Diabetes, desde concientizar a las personas empleadoras, que las compañeras y compañeros de trabajo conozcan sobre la enfermedad y se sumen a los esfuerzos hacia el cambio de bienestar de las personas que lo padecemos y se haga más por un ambiente seguro para las personas que viven con esta condición. Realmente tenemos que ver todo lo que comemos y muchas veces no hay opciones sin azúcar o opciones que nos ayuden a mantener nuestros niveles de glucosa en un nivel adecuado. También debemos de hacer actividad física como caminar cada 30 minutos al día y muchas veces ni siquiera tienen espacios en los trabajos para dar un espacio para que las personas pudieran tener esta actividad. Entonces, con esto, pues muchísimas gracias y pues vamos a seguir haciendo los esfuerzos para concientizar sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, con un tema relacionado. El senador tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. Con su permiso, presidenta, aprovecho este espacio para alzar la voz por los productores de caña de Morelos y del país, que viven con incertidumbre rumbo a la zafra 2025-2026, porque mientras el gobierno dice que todo el apoyo al campo, nuestros cañeros siguen esperando respuesta. No hay acuerdos claros, no hay precios definidos, no hay garantías de cuándo comenzará la zafra. Ellos ya hicieron su parte, ya sembraron, ya invirtieron y ya esperaron, pero el gobierno una vez más les ha fallado. Y mientras aquí se deja en el abandono al productor, a nivel nacional el gobierno presume haber puesto impuestos a través de los aranceles de hasta 210% a las importaciones de azúcar. Lo anuncian como si fuera una gran victoria, cuando en realidad llega tarde y sin estrategia. Los precios al productor cayeron. La sobreoferta interna ahoga a los ingenios y la falta de planeación ha puesto al borde del colapso
a una de las cadenas productivas más importantes del país. En Morelos, las familias que dependen de la caña de azúcar no piden privilegios, piden certeza, piden que se les escuche y se les dé un precio justo por su trabajo. No se vale que el gobierno juegue con el tiempo y con la paciencia de quienes le dan vida a nuestra economía rural. Por eso, desde el Senado, pido que se establezca de inmediato un precio mínimo garantizado por tonelada de azúcar y que se liberen los acuerdos necesarios para el inicio de la zafra y que los aranceles se traduzcan en beneficios reales para el productor, no en propaganda política. Hoy le digo al campo de Morelos y de México, no están solos. Vamos a seguir señalando el abandono, exigiendo soluciones y definiendo su derecho a vivir de su esfuerzo con dignidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la voz la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, para hablar sobre el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que desafió los límites de su tiempo. Adelante, senadora, tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Hoy recordamos el natalicio de una mujer que nació para desafiar los límites de su tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en San Miguel, Nepantla, hacia 1651. Fue una niña que aprendió a leer a los 3 años y que desde entonces no volvió a dejar los libros. En una época en que las mujeres tenían prohibido el acceso al conocimiento, ella eligió la libertad de pensar como un acto de fe. Sor Juana ingresó al convento de San Jerónimo para poder estudiar, escribir y dialogar con el mundo. Desde su estancia llena de libros, mapas e instrumentos científicos, escribió algunas de las páginas más brillantes de la lengua española. Fue poeta, filósofa, científica y dramaturga. Fue llamada la 10ª musa y lo fue con mucha razón. En sus versos cuestionó la desigualdad y la doble moral. En Hombres necios que acusáis, nos lanzó una pregunta que sigue vigente. ¿Por qué se nos condena a las mujeres por las mismas razones que se excusan en los hombres? Sor Juana no solo escribió poesía, escribió libertad. Su voz fue una llama encendida contra la ignorancia y el silencio impuesto. Defendió el derecho a saber, a pensar, a cuestionar, y lo hizo pagando un precio alto, el del aislamiento, la censura y el sacrificio personal. Pero su legado venció al olvido. Hoy desde este Senado la recordamos no solo como una figura literaria, sino como un símbolo de la inteligencia, la valentía y la dignidad de las mujeres mexicanas. Su ejemplo nos invita a seguir construyendo un país donde ninguna mente por su género, su origen o su condición sea privada del conocimiento. A más de 3 siglos de su nacimiento, su voz sigue resonando, recordándonos que el pensamiento libre es la forma más alta de amor por la humanidad. Es cuanto. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la voz la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar sobre temas de seguridad y salud. Adelante, senadora, tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muchas gracias. México vive una crisis en seguridad pública, salud, educación y empleo. Ya basta de un sistema de salud que mata y enferma a los mexicanos. También estamos hartos de un sistema de seguridad pública que mantiene la violencia y la impunidad. Primero, quiero denunciar que en el oficialismo hay una simulación en el combate a la delincuencia. Si fuera en serio
no ocurrirían casos como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, donde presuntamente un joven de 17 años, oriundo de Paracho, Michoacán, fue el responsable y después ejecutado extraoficialmente. La 4T, sin duda, le está fallando a los jóvenes. No hay oportunidades laborales para los jóvenes. Y también que no se olvide el campo de exterminio de Teuchitlán. La propaganda no combate el crimen y tampoco un Estado militar represor y espía. Para allá apunta el oficialismo, pero no es el camino. En Tlaxcala fue encontrado un joven con lanzagranadas y un arsenal. En una secundaria robaron a los padres de familia el dinero para las obras de la escuela y desde luego sigue el huachicol en los ductos. La 4T ha destrozado el sistema de salud y han provocado un criminal desabasto de medicinas. Recientemente, en Sonora, una niña de 5 años fue llevada al IMSS por una picadura de alacrán. En esa clínica no había el antiveneno y lamentablemente la niña falleció. No sean tan indolentes ante el dolor de los padres de esta niña. En Tlaxcala, apenas un juez de amparo ordenó que se entregue un medicamento a una niña en el hospital. Por eso destruyeron el juicio de amparo para que los jueces no los obliguen a hacer su trabajo. Basta de propaganda barata o de darle vuelta a los problemas. Solo con responsabilidad e instituciones serias y fuertes podremos enfrentar la crisis en la que hoy nos tiene sumidos Morena. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la voz la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar sobre el Día Nacional del Libro. Adelante, senadora, tiene usted el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Hoy, 12 de noviembre, conmemoramos el Día Nacional del Libro, con un propósito noble y trascendente: honrar la figura y el legado de Sor Juana Inés de la Cruz, quien se considera la voz más luminosa de nuestras letras y símbolo eterno del poder del conocimiento. A través de su palabra, Sor Juana defendió el derecho a aprender y pensar y a disentir. Su amor por el saber encendió una llama que aún nos convoca a mantener viva la lectura como un acto de libertad, de transformación personal y colectiva. Ella misma nos legó una frase que sigue siendo guía de vida: no me han dejado de ayudar los muchos libros que he leído, así en divinas como en humanas letras. Leer no es solo un hábito, es una inversión en el alma y en la inteligencia colectiva de la nación. Cada página leída fortalece la mente, el espíritu y el carácter de quien busca comprender el mundo para transformarlo. Por eso, un pueblo lector es un pueblo libre, más crítico, más empático, más humano. El libro es y seguirá siendo el cimiento silencioso sobre el cual se edifica una sociedad más reflexiva, más justa y mejor preparada para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Desde este Senado de la República, reafirmamos nuestro compromiso con la lectura, con la cultura y con la educación como pilares del desarrollo nacional. En este Día Nacional del Libro, que nos inspire a seguir leyendo desde la lectura la palabra un México más libre, más culto y más humano. Y quiero compartirles un fragmento del libro de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, nuestra gran presidenta, Diario de una Transición. El lunes 10 de junio, el presidente López Obrador me invitó a comer a Palacio Nacional. Me esperó en la puerta. Nos abrazamos felices. No era una victoria electoral, era el triunfo de un movimiento, el de la justicia social, el del pueblo, el de los de abajo, el de las mujeres, que paso a paso fuimos abriendo camino para llegar al centro de la historia, porque no llegué sola hasta aquí. Lo he dicho y lo repito, llegamos todas. Les invitamos a seguir leyendo el libro de su preferencia.
Muchísimas gracias, senadora. Gracias. A continuación, y cerramos la lista de oradores con la senadora Karina Isabel Ruiz del Grupo Parlamentario de Morena para hablar ahora sí sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Tiene usted el uso de la voz, senadora, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia. Desde el 2022, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esta conmemoración persigue que la ciencia que se desarrolla sea en beneficio de la sociedad para erradicar la pobreza y para generar la paz, conforme a la Agenda 2030. Esta conmemoración se suma a los esfuerzos que tiene que ver con 2 temas fundamentales. Por un lado, el desarrollo para superar la pobreza y por otro lado, la cimentación de la paz. En materia de pobreza, el Objetivo de Desarrollo Sostenible establece el punto más ambicioso porque erradica la pobreza extrema en el año 2030, siendo el objetivo principal de la agenda y por ello cobra relevancia que se fomente la innovación y el pensamiento crítico en todas las edades para apoyar un cambio transformador en las vidas y comunidades de las personas. Una de las metas de este objetivo es la erradicación de la pobreza, que implica que se garantice una movilización de recursos hacia la mejora de la cooperación para el desarrollo, que permiten poner en práctica programas y políticas encaminadas a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. En esta conmemoración, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene claros los objetivos de buscar la disminución de la pobreza y romper con el ciclo de violencia, busca conseguir la pacificación nacional. Por lo que hace la disminución de la pobreza, desde la administración pasada de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, se emprendió una política de desarrollo social basada en el bienestar de diferentes grupos etarios, diseñando programas sociales adecuados para niñas, niños y adolescentes y jóvenes, madres solteras y adultos mayores. También es de reconocer la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, que consiste en que las personas podrán integrar sus armas en los atrios de las iglesias sin investigaciones y a cambio de recursos económicos, pero con el componente de protección a los derechos de la niñez, quienes pueden entregar juguetes bélicos a cambio de juguetes educativos. Por ello, nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo como una forma de sensibilizar y crear la paz y de superar la pobreza de nuestro pueblo. ¡Viva la transformación de nuestro país! Gracias. Muchas gracias, senadora.